de calamidad, Alta Verapaz no existe. Por eso yo no voy a votar. Diputados rechazaron la medida del Ejecutivo de aprobar el estado de calamidad para la reparación de carreteras. No, pues se procederá a parchar las carreteras con... Autoridades del Ejecutivo señalan que sin el estado de calamidad realizarán solamente un bacheo de carreteras dañadas. Transportistas de Quiché dan plazo de 8 días al presidente Jimmy Morales para reparar carreteras de ese departamento. En un día denominado Jueves de CICIG, autoridades capturan a varias personas vinculadas a la familia Medrano por el caso de corrupción en la municipalidad de Chinautla. En ese juego los funcionarios de los países somos desechables. No me allano, precisamente me opongo a la... En más noticias, exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla rechaza ser extraditado a Estados Unidos por temas de narcotráfico. Noticias del mundo. Huelga convocada por oposición en Venezuela paraliza parcialmente las actividades en este país de Sudamérica. Además, en otros temas importantes, organizaciones sociales protestan en Argentina. Demandan una ley de emergencia alimentaria por la desnutrición en ese país. ¿Qué está sucediendo en el deporte nacional, específicamente el fútbol? Deportivo Petapa mantiene la sanción de 2 juegos sin aficionados y el pago de varios miles de quetzales. Los amaños de partidos vuelven a aparecer en el deporte blanco del tenis. Esto en Wimbledon. En noticias del mundo del espectáculo, se suicida el vocalista de una de las bandas de rock alternativo más importantes del mundo. Hablamos de Linkin Park. El Congreso rechazó declarar el estado de calamidad por las carreteras en el país. En instantes los detalles y hoy su opinión cuenta. Y le presentamos estas imágenes usando cortes de voz de Donald Trump. Un youtuber monta la popular canción Despacito, volviendo al presidente de Estados Unidos en un cantante. Esto es Viva la Noticia. Qué bueno que nos estén acompañando. Feliz viernes a todos los que ya nos sintonizan este 21 de julio del año 2017. Entramos prácticamente ya la próxima semana a la última del mes número 7 del año. Vera, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Ricardo. Contenta de poder llegar ya al último día de la semana, acompañada de todos ustedes y con toda la información del Bueno, día. ¿cómo arranca la temperatura? Ya se viene la canícula en algunos días nada más en 3 regiones importantes del país, pero la actual es de 16 grados. Ahí tiene usted entonces la situación y recuerde que para hoy sí se tiene previsto que termine de ingresar esta onda tropical al país, ocasionando más lluvias. La próxima semana podría sentirse ya la canícula característica de esta época del año. En instantes le contamos más detalles sobre el clima para esta semana, pero tenemos que comenzar, como siempre, con el repaso informativo de los hechos más importantes de Guatemala y el mundo. Nuevamente, el exalcalde de Chinautla, el Nordo Medrano, en la mira, y esta vez con varios familiares que estarían implicados en un caso de corrupción escandaloso en Chinautla. Hablamos no solamente del exalcalde, sino la familia de su esposa fueron sindicados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de apropiarse de millones de quetzales a través de operaciones fraudulentas durante los casi 30 años que gobernó en ese municipio. Para las autoridades, el caso de corrupción y nepotismo en la comuna de Chinautla es un típico caso de las redes político-económicas ilícitas que lideró Medrano durante su gestión. Importante mencionar que el control de los Medrano en Chinautla se renovó en cada proceso de elecciones, a tal punto que la misma administración municipal fue cooptada por más de 25 años. Bueno, ¿qué hacía la denominada Red Medrano? Se aseguraba que cada periodo municipal sus empresas obtuvieran contratos millonarios. De esa forma mantenían vigente el poder político en el municipio. La fiscal general Telma Aldana manifestó que dentro de la investigación sobresalen 3 fases. La primera, la anómala conformación del consejo, y luego
la creación de la figura del fideicomiso. Bueno, la segunda que mencionaba la fiscal general consiste en la creación de empresas y la asignación de obras que hizo la municipalidad de Chinautla. Y tenemos que hablar también de esta tercera fase, que consiste en el lavado de activos a través de las empresas y operadores de la red Medrano Osorio. Bueno, y esta investigación contiene 7 proyectos. Estos fueron adjudicados de manera anómala entre el año 2008 y 2010, cuando se creaba una red de empresas para captar los contratos de la comuna. Pero ahí usted ve parte de los capturados, familiares entonces, directos, políticos del exalcalde de Chinautla, porque realmente es escandalosa la cantidad de dinero que, de comprobarse todas estas denuncias, estos corruptos robaban de la municipalidad. 5 de la mañana con 49 minutos, cambiamos de tema y tenemos que hablar de esta solicitud de extradición para uno de los grandes personajes del partido. Bueno, recordemos que pesa esta solicitud de Estados Unidos contra Roxana Baldetti y contra el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien llegó al Tribunal Tercero de Sentencia Penal y se opuso a ser extraditado a Estados Unidos. López Bonilla fue trasladado de la cárcel de Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales para asistir a la audiencia ante el tribunal para darle a conocer los argumentos que contiene la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos. Efectivamente, el Ministerio Público expuso las explicaciones y pruebas que contiene la solicitud de extradición de López Bonilla, requerido por la justicia de Estados Unidos. Entre los expuestos se menciona que hay testigos en el caso que supuestamente habrían hecho pagos millonarios al exfuncionario, otro de los hombres fuertes del Partido Patriota y muy cercano a Otto Pérez Melina y Roxana Baldetti. El exministro dijo que entiende que hay muchas presiones políticas sobre los juzgadores, pero pidió que prevalezca la verdad verdadera. Él decía, nunca di ninguna instrucción para salvaguardar o custodiaran algún cargamento. Además, dentro del plan estratégico se creó un viceministerio antinarcótico y la viceministra Mendizábal fue felicitada por el trabajo que realizaba. Bueno, Bonilla negó los cargos señalados y cuestionaba por qué no se revela la identidad de los supuestos testigos que menciona el Ministerio Público. Cada vez más enlodados, más metidos en estos casos de corrupción, todos los personajes que de una u otra manera estuvieron durante la gestión de Otto Pérez Molina y que pertenecían, la mayoría de ellos, otros simplemente fueron convidados a participar en su gobierno dentro del Partido Patriota. Faltan 9 minutos para las 6 de la mañana y tenemos que seguir hablando de este tema, todo lo que se generó alrededor del estado de calamidad por la situación de las carreteras en el país, que finalmente es discutido, analizado y votado dentro del Congreso de la República. Con 67 votos en contra, se negaba entonces el organismo legislativo a esta propuesta del Ejecutivo debido al estado en el que se encuentran las carreteras en Guatemala. Te contamos que los bloques que votaron en contra del acuerdo del Ejecutivo fueron UNE, Todos, Encuentro por Guatemala, WINAC, URNG, Convergencia y legisladores independientes, por lo que dicho acuerdo queda sin efecto. Los únicos congresistas que apoyaron la propuesta del presidente Jimmy Morales fueron los de FCN Nación, Alianza Ciudadana, la mitad del Movimiento Reformador y el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, para un total de 47. Ahí tiene usted en pantalla entonces la votación final que se daba en la última jornada. Bueno, le queremos comentar que de acuerdo a las noticias, las representaciones de los diputados daban diversas versiones. Carlos Chavarría señaló que no hay capacidad por parte del Ejecutivo para realizar obras, por lo que no se puede entregar un cheque en blanco a los ministros porque ya está el presupuesto general aprobado, redactado y consensuado. Por su parte, Javier Hernández, jefe del bloque oficialista, se mostró molesto por no tener el respaldo y comentó que será el Ejecutivo el que deberá analizar otra opción para reparar entonces las carreteras en Guatemala. Vamos con la pregunta del día entonces. Siempre la interacción es fundamental para nosotros. Hashtag y la pregunta del día. Diputados rechazaron esta medida del Ejecutivo de aprobar el estado de calamidad para la reparación de carreteras. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Está a favor de este rechazo o en contra? Díganoslo a través de Twitter con el hashtag BLN rechazan medida. Buena información de última hora que compartimos con ustedes. Gracias por sintonizar Viva la Noticia. Y es que el juez cuarto Carlos Guerra envía a debate oral y público a Marixa Lemus, alias La Patrona, por delito de evasión al intentar el año pasado fugarse de la cárcel de Santa Teresa, ubicada en la zona 18 de la capital. La patrona compareció a través de una videoconferencia durante la audiencia de apertura del juicio, en donde el Ministerio Público explicó que el día del intento de la fuga de Lemus, las cámaras del penal estaban apagadas, situación por la cual no se detectó el momento exacto
impacto de la evasión. Al momento de hablar, la patrona le dijo al juez que se siente con temor, cohibida y en desacuerdo por no haber sido trasladada a tribunales para explicar lo relacionado a su fuga el 20 de mayo del año 2016. Lemus comentó: temo por mi vida, no me siento libre de explicar los hechos. También la patrona refirió que autoridades del sistema penitenciario la han trasladado al INASIF para la práctica de algunos exámenes. Cabe destacar que será el 2 de agosto próximo cuando se llevará a cabo el ofrecimiento de prueba. Y seguimos con la información, por supuesto, a esta hora del día, y esto tiene que ver con Venezuela. Ha sido una semana bastante intensa, bastante fuerte para nuestros hermanos venezolanos que siguen luchando, por supuesto, por la libertad, por sus derechos y porque prevalezca la democracia. Bueno, ayer nuevos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron al menos 2 muertos y Venezuela se paralizó parcialmente por una huelga de 24 horas convocada por la oposición para exigir al presidente Nicolás Maduro retirar su convocatoria a esta famosa Asamblea Constituyente. Y es que el paro cívico tuvo lugar luego del plebiscito simbólico realizado el domingo por la oposición y marcó el inicio de una escalada de protestas a 10 días de la elección de 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna. Dirigentes de la oposición venezolana estimaron en 85% el cumplimiento del paro, pero en el centro capitalino y barrios chavistas específicamente, pocos siguieron este llamado opositor. Le contamos que Maduro sostiene que la constituyente recuperará la economía y va a elevar a rango constitucional los programas sociales y el control de precios para frenar la inflación, lo que muchos consideran es solo un artilugio de este personaje para quedarse en el poder y poder seguir manipulando justamente al gobierno venezolano. La misma oposición lo califica de fraude con el que el chavismo logrará controlar para poder garantizar su permanencia en el país. Nueva protesta, seguimos en Sudamérica, hablamos de la República Argentina y esta vez por los índices de desnutrición que se registran en el país sudamericano, y es por eso que ayer se decidía realizar una serie de manifestaciones, lo que ellos llaman ollas populares, justamente como una queja directa por la realidad que se vive en barrios humildes, donde aseguran que aumentó el hambre y la pobreza. La propuesta y la protesta que se lleva a cabo en todo el país es parte de un plan de lucha escalonado que continuará la próxima semana y concluirá el 7 de agosto con una gran marcha desde la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, que recorrerá la ciudad desde el barrio de Liniers, en el límite oeste de la capital, hasta la Plaza de Mayo. Le contamos que la economía argentina comenzó a dar signos de recuperación de 0.3% el primer trimestre, tras caer 2.6% en el año 16. Pero el miércoles, el presidente Mauricio Macri admitía que el crecimiento económico todavía no llegó a todos los argentinos, en un país con un 30% de pobreza y una inflación superior al 40%, que acumuló 11.8% en el primer semestre de este año. La protesta que se lleva a cabo en todo el país es parte de este plan de lucha escalonado que concluirá, como les mencionábamos, en el mes de agosto como una medida de presión al actual gobierno. Bueno, tenemos más información a esta hora de la mañana, y es que un potente terremoto de 6.4 grados de magnitud en la escala Richter provocó al menos 2 muertos, 120 heridos y cuantiosos daños materiales en Grecia. Al menos 2 personas murieron en la isla griega de Kos como consecuencia de un terremoto de esta magnitud. 6.7 se registró en la madrugada de este viernes frente a las costas de Turquía y el archipiélago helénico de Dodecaneso. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo su epicentro en el mar Egeo, 10 kilómetros al sur del balneario turco de Bodrum. Las agencias de noticias indican que al menos un centenar de personas resultaron heridas en la isla de Kos, visitada en esta época del año. Las autoridades en este momento se encuentran trabajando para poder dar apoyo y auxilio a las personas afectadas. Lo que usted estaba observando en este momento son las imágenes, entonces las primeras que llegaban, pero sí fue de mucho impacto. Estamos hablando de 6.7 grados en la escala de Richter de este terremoto en Grecia y también que afectó buena parte de Turquía. Pocos minutos para las 6 de la mañana y nos tenemos que ir a las calles como siempre con nuestro compañero Julio León, muy tempranito como cada mañana. Buenos días, Julio. Cuéntanos en dónde estás ubicado a esta hora y qué está sucediendo. La historia del día. Julio, buen día. Y tiene que ver... Buenos días. Les estaba mencionando, tenemos que hablar acerca de uno de los temas principales de nuestro país y tiene que ver con el sistema carcelario. Y sí, después de que la CICIG se pronunció en contra de haber utilizado, de utilizar actualmente los cuarteles militares como recintos carcelarios en el país, ya precisamente ayer la fiscal general se pronunció también en contra de estas acciones y de eso se trata la historia del día, así que vamos a escucharla.
La fiscal general reforzó las declaraciones del jefe de CICIG, Iván Velázquez, que recomendó el cierre de las cárceles en instalaciones militares, donde guardan prisión los implicados en casos de alto impacto. Libertad. En conclusión, totalmente de acuerdo con que no se utilicen instituciones del Ejército de Guatemala para centros de privación de libertad. Aunque reconoció la necesidad de utilizarlas, cree que llegó el momento de diseñar instalaciones propias del sistema penitenciario. Yo sé que el ministro de Gobernación está trabajando ya un plan para este fin, pero también él ha manifestado que en vista de cómo encontró el sistema penitenciario en Guatemala, este proceso podría llevar hasta 10 años. Durante las requisas en esas cárceles se han encontrado electrodomésticos, pero se ha constatado que el sistema penitenciario ha autorizado esos objetos. Bueno, Julio, la noticia del día, por supuesto, para arrancar, y aprovechamos este enlace para que nos cuentes qué pasa en las calles guatemaltecas. Claro que sí, Ricardo, y es que Guatemala amaneció con, dos noticias, principalmente en la ciudad capital, que tienen que ver con hechos de tránsito. Una de ellas, a horas de la madrugada, alrededor de la zona 10, y hablamos precisamente de la segunda avenida y séptima calle de la zona 10 capitalina. Podemos ver en las imágenes cómo quedó este vehículo realmente dañado. Fue una pérdida material completa la que se dio. Le repito, una colisión en segunda avenida y séptima calle de zona 10. Una persona quedó herida, los bomberos voluntarios lo trasladaron y la Policía Nacional Civil evalúa a los pilotos también por, sospecha de estar en estado de ebriedad. Hace unos minutos se reportó también una colisión en zona 1 y hablamos de la cuarta avenida y novena calle de la zona 1. El vehículo colisionado fue ya removido, se empotró en un poste. Sin embargo, los trabajos continuarán en el lugar, así que por favor tenga usted mucha precaución. Le repito, novena avenida y cuarta calle de la zona 1. Fuera de eso, sí tenemos que mencionar ingresos a la ciudad capital a esta hora de la mañana, que son los que suelen estar más congestionados. Revisemos la ruta interamericana, que es la que justamente deriva en esta parte de la calzada Roosevelt, ingresando a través del sector de Misco. La misma ruta interamericana, ya desde el kilómetro 18, encuentra una cola de vehículos en dirección a esta parte de la ciudad. Luego, ingresando a través de la calzada San Juan desde el puente El Caminero, que es el inicio de la misma calzada San Juan, hasta llegar a la parte del Trébol, empieza ya la cola de vehículos también. Si nos vamos a la ruta del Atlántico, desde el sector de Centra Norte empieza la cola de vehículos hacia la parte de zona 6, carretera El Salvador, con una movilidad sumamente lenta desde el kilómetro 10 a esta hora de la mañana. Lo mismo sucede en la salida de Villanueva, dirigiéndose a través de la ruta del Pacífico hacia la cuesta de Villalobos, y ya en la Aguilar Batres en dirección al Trébol se encuentra también una cola de vehículos saliendo de la intercepción de la cuesta de Villalobos con la parte del Senma. Así que estos son los principales ingresos a la ciudad y esa sería la condición del tránsito vehicular en esos puntos. La mañana está fría, sin embargo las condiciones son benévolas para todas las personas que están manejando a esta hora. Hay una muy buena visibilidad, no hay asfalto mojado, pero sí, le repito nuevamente, y es lo que ha sucedido en estas mañanas, las mañanas de esta semana principalmente, y tiene que ver con unas bajas temperaturas de las cuales vale la pena tener siempre mucho cuidado. Así que con esta información, por supuesto, vamos de vuelta con ustedes y más adelante seguiremos ampliando desde las calles. Gracias, Julio. Y hablando desde las calles, por supuesto, en instante volvemos contigo. ¿Qué pasa en carretera El Salvador? A la altura del kilómetro 9 empezamos ya con la revisión del contenido, por supuesto, de las cámaras que todos los días nos muestran en vivo lo que pasa en Guatemala. Recordemos que es uno de los días que presenta más tránsito vehicular de la semana, así que rápidamente nosotros le presentamos la situación. Calzada Roosevelt, el ingreso a la ciudad capital es así como se está manifestando a las 6 de la mañana con 2 minutos. Ya en instantes se habilita el reversible de calle Martí, viernes de mucho movimiento vehicular, como estamos viendo, y ahí usted tiene la imagen, por supuesto. Nos vamos a ir a otro punto de la ciudad, como todas las mañanas, algunas referencias importantes de lo que pasa con nuestras cámaras, por supuesto. Ahí tenemos la información desde el Boulevard Rafael Grandívar. Ahí lo tiene usted entonces en pantalla, un rápido repaso de las principales arterias de Guatemala. Gracias por seguirnos sintonizando. 16 grados la temperatura actual. Hay que saber qué pasa con las temperaturas en esta jornada. Sobre todo porque aparentemente llegan las lluvias en la tarde, así que vamos con Lorraine Quinto, que es la experta. ¿Y habrá canícula o no habrá canícula? Esa es la gran pregunta, Lorraine. Hola, buen día, feliz viernes. Buenos días, compañeros. Sí, la gran pregunta que se han hecho todos a lo largo de esta semana. Sin embargo, por las ondas tropicales que se han presentado en el territorio nacional, pues esta canícula va a extender hasta para la próxima semana. Hoy ingresa una nueva onda tropical, para que lo tomen en cuenta
tormenta también. 16 Vamos a ver. grados centígrados la temperatura actual y posibilidades de lluvia que se vuelven a incrementar nuevamente con posibilidades de un 90% de precipitación específicamente en el sur y en el centro de Guatemala. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 40 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Y sí, como les mencionaba, desde inicios de mes hablábamos acerca de esta canícula que ingresaba en la tercera semana de julio. Sin embargo, debido a estas ondas tropicales, pues podría verse afectada hasta para la próxima semana, y también la onda tropical Dom, que se encuentra en el territorio centroamericano. Sin embargo, no vamos a tener efectos directos en el territorio guatemalteco. Vemos entonces acerca de la fase lunar información menguante con una iluminación del 7.34%, y también la recomendación del día específicamente es para la región central. El volcán Pacaya se encuentra con un poco de actividad. Se le recomienda a las personas que no organicen ascensos específicamente en el cráter McKinney, porque pues se mantiene en bastante actividad, y para las personas que viven aledañas a esta región también que se mantengan al tanto de las alertas de las recomendaciones de las autoridades. Gracias, Loren Quinto. La información del clima, por supuesto, esta mañana, y también lo que trae Prensa Libre. Hay que ir precisando y mostrando las portadas. Analizamos las noticias. Prensa Libre presenta. Portada de Prensa Libre entonces, y esto tiene que ver obviamente con el caso destapado ayer, y tiene que ver con la corrupción, alta corrupción del alcalde, exalcalde de Chinautla. 25 millones de quetzales malversó la red de Medrano. Capturan a 16 por contratos ilícitos. Calamidad se topa en el Congreso, algunos de los temas importantes en este día. Que se presenta también en el interior de Prensa Libre, y es la realidad que están viviendo miles de guatemaltecos en el Aeropuerto Internacional La Aurora que desean viajar a Estados Unidos. Deben llegar al aeropuerto 4 horas antes si su vuelo es hasta este país. Arrecian entonces las críticas por el aeropuerto. Estado de calamidad analizado en el Congreso de la República, tema que en instantes usted va a tener en pantalla con algunas declaraciones de los diputados, pero también lo toca Prensa Libre esta mañana y está hablando de esta realidad compleja que se está viviendo en este lugar. Efectivamente, FCN Nación rompe quórum después de revés en el Pleno y con ello sabotea el desarrollo de varias elecciones que están pendientes. Una noticia más porque se toca más a profundidad el tema de Chinautla y toda esta red de corrupción que aparentemente estuvo operando durante los últimos 30 años. Crearon empresas para desviar el dinero de 7 proyectos. Parte de los fondos se usaron para financiar política. El clan que cooptó la comuna de Chinautla. La información que tenemos esta mañana, por supuesto que no puede faltar, y damos una vuelta de página como siempre. Crista García ya está lista con la información internacional. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros, muy feliz viernes para ustedes. ¿Cómo amanecen? Muy bien, gracias. Un poco con la alegría del viernes, ¿verdad? Con la alegría del viernes y el rezago del jueves. Exactamente. Bueno, vamos a pasar la información, por supuesto, de las portadas internacionales para hacer este recorrido completo y que usted salga muy bien informado de casa. Empezamos con The Washington Post. En su pantalla, ¿qué dice el titular central esta mañana? Hablan de libertad condicional que ha sido concedida a Simpson y será liberado, dicen, en el otoño. Además, hablan de un niño de 10 años y su misterioso y fatal encuentro con los opioides, y también de sesiones plenarias que van a continuar pese a los comentarios y a las declaraciones de Donald Trump. Nos vamos a Argentina y hablamos de los titulares del Clarín. Hablan de los 4 muertos en una masiva huelga general contra Maduro en Venezuela, y que obviamente es el tema del día en la portada principal, la crisis que se agudiza. También en la fotografía central hablan de la reaparición de Vido, pero aún no están los votos para echarlo. El exministro acusado de la corrupción volvía al Congreso en medio del debate para expulsarlo por indignidad. Estaremos dando un recorrido completo también por este caso, y una portada más que será la portada de Venezuela. Este es un titular importante. El paro se cumplió y Maduro reprimió. El Ministerio Público confirmaba 2 asesinatos y el foro penal de 261 detenciones. Allí destacan varias acciones que se han estado desarrollando, y también las urbanizaciones y los barrios que han evitado el cierre de las calles a pesar de los cañones de agua y todas las actividades que han venido sufriendo los venezolanos a lo largo de las protestas. Como le comento, este es un recorrido que haremos completo más adelante en Viva la Noticia. Por lo pronto nos quedamos con las noticias de Guatemala. Buenos días.
Información, por supuesto, para compartir con ustedes a esta hora de la mañana y tiene que ver con lo que ocurría en México, donde mueren 8 narcotraficantes en tiroteo. Fíjense ustedes que esto ayer causó realmente mucho revuelo en la capital de México. 8 narcotraficantes, incluido el líder de su organización, Felipe Jesús Pérez, alias El Ojos, murió en un enfrentamiento a tiros con miembros de la Marina en la Ciudad de México. Pérez era considerado la cabeza de una organización extremadamente violenta que opera en Iztapalapa, al suroeste de la Ciudad de México. Los delincuentes dispararon contra los uniformados que repelieron el ataque en el tiroteo donde murieron 8 miembros de la organización. El enfrentamiento se suscitaba durante un operativo de vigilancia que la Marina desarrollaba en la zona suroeste de la capital con apoyo de la Procuraduría General de la República Mexicana. En el lugar del tiroteo, la Marina encontró diversas armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A Pérez se les acusaba de ser el responsable de la distribución de droga en la zona sur y suroeste de la capital, así como en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De acuerdo con las autoridades mexicanas, Pérez lideraba su organización al menos desde el año 2012 y se le vinculaba directamente con medio centenar de asesinatos, entre ellos el de un comandante de la Fiscalía de Estado de México. Esto ocurrió en febrero del 2016. 8 muertos en este ataque al narcotráfico en México. Y ahora sí, las noticias del país, como siempre. 6 de la mañana con 9 minutos y tenemos que hablar de lo que sucedía ayer en el Congreso de la República. Bueno, es el tema de hoy, el hashtag que estamos analizando. Hablamos del estado de calamidad, la terrible situación en la que se encuentran las carreteras del país, y diputados del Congreso de la República rechazaban la medida del Ejecutivo de aprobar el estado de calamidad por el tema del estado en que se encuentran las carreteras guatemaltecas. Ahora, las autoridades tendrán que buscar otras opciones para poder darle alguna solución a este grave problema que cada vez es más triste dentro del país. Con 47 votos a favor, 67 en contra y 44 diputados ausentes, se aprobó el estado de calamidad que el martes pasado declaró el organismo ejecutivo. Los diputados manifestaron su rechazo a la medida por considerar que no solucionaría el problema. Hay que buscar otra solución que sea viable para que la red vial completa del país, porque hay lugares recónditos en donde están totalmente abandonados. Aquí prácticamente se estaría viendo solo intereses de grupos empresariales. En este estado de calamidad, Alta Verapaz no existe. Por eso yo no voy a votar por ese estado de calamidad, que es una burla para mis hermanos guatemaltecos a los que yo represento en este Congreso, y no tengo por qué votar por otras cosas que lo único que se quiere es tapar la incapacidad del ministro. La bancada oficial se retiró del hemiciclo tras perder la batalla por la aprobación del Estado y aseguraron que ahora el Ejecutivo deberá analizar cómo reparar la red vial. Realmente es triste que no quisieran apoyar un Estado con la situación que estábamos viviendo. ¿Y qué medidas van a buscar ahora para...? No sé, eso ya sería el Ejecutivo. Con el estado de calamidad, el Ejecutivo buscaba comprar maquinaria y realizar contratos para reparar carreteras que están en mal estado, pero los diputados criticaron que en año y medio de gobierno no lo han hecho. Bueno, indudablemente esto genera mucha controversia. Recordemos lo que había dicho a través de las redes sociales cuando empezaba a surgir esta posible oposición de los diputados en el Congreso, el presidente de la República, Jimmy Morales, en relación al por qué esto no aprobaban y lo que esto podría implicar para el país. Claro, y obviamente surgen nuevas declaraciones del mandatario guatemalteco en torno a este rechazo, luego de que los diputados sí rechazaran la ratificación del estado de calamidad para la reparación de las carreteras en el país. El presidente Jimmy Morales se expresó al respecto. Morales, en su visita a Petén, dijo que la situación lo mira con malos ojos debido a que él está trabajando para Guatemala y que el mal estado de la red vial viene de gobiernos anteriores, señalando al partido de la UNE por ser los opositores de no aprobar el decreto. Es lamentable. Nosotros hemos visto con muy malos ojos iniciativas como la de la UNE, que definitivamente están tratando de frenar todos los esfuerzos que se están haciendo por hacer lo que se debe hacer. Las carreteras efectivamente están en muy mal estado y eso se debe a gobiernos anteriores que no le dieron el mantenimiento ni la asignación correcta al Ministerio de Comunicaciones, y no me refiero solamente al presupuesto, sino que definitivamente mucho del dinero no llegó a donde debía llegar. Para nosotros es lamentable y todo el pueblo se puede dar cuenta de que nosotros hemos pedido un estado de calamidad por distintas razones.
La primera es porque la lucha contra la corrupción también está poniendo en riesgo muchos de los contratos vigentes de trayectos súper importantes que deben ser trabajados. Segundo, dicen que no lo aprobaron y uno de los mismos diputados de la UNE dijo porque van a hacer nuevas contrataciones y el mismo estado de calamidad dice que no se harán nuevas contrataciones, sino que servirá para fortalecer a las instituciones como la Dirección General de Caminos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Bueno, y nos vamos a ir a las calles. En instantes seguimos hablando de esto porque el gobierno va a empezar con el bacheo. Preste atención, más allá de que no se haya declarado el estado, se haya aprobado el estado de calamidad en el Congreso, se va a arrancar con el bacheo. Eso en un ratito nada más, pero nos vamos a las calles. Alberto Cardona tiene información para compartir con nosotros. Alberto, muy buenos días. Adelante. La noticia, Alberto. Ricardo Vero, muy buenos días. Importante información de último momento. Se nos informa por parte de algunos dueños de buses de la ruta 203 que se ha paralizado el servicio debido a que los pandilleros les están realizando una serie de llamadas anónimas. La información ha sido clara por parte de los dueños de los buses 203. Hace pocos momentos han decidido no prestar el servicio porque han recibido por lo menos entre 4 de la mañana a 5 de la mañana más de 10 llamadas donde les están indicando que tienen que pagar grandes cantidades de dinero hoy. De lo contrario, tienen que ser pues víctimas de una serie de ataques a mano armada por parte de estos grupos de pandilleros que siguen generando el terror y la molestia dentro de la población guatemalteca. Los pilotos y los ayudantes han comentado fuera de cámara, han mandado alguna serie de mensajes de texto vía teléfono celular indicando que temen por sus vidas, ya que los pandilleros específicamente del barrio 18 son los responsables de estarles cobrando estas grandes cantidades de dinero. Han dado de plazo hasta las 12 del mediodía para que hagan entrega de los pagos que hacen por medio de llamadas telefónicas, teléfonos celulares que entregan a los pilotos de estos buses de la ruta 203. En lo que va del año, solo la ruta 203 ha paralizado más de 16 veces el servicio al transporte urbano debido a la serie de extorsiones, debido a la serie de ataques que siguen generando estos grupos delictivos sin que las fuerzas de seguridad pues capturen a estos grupos que están dedicándose a extorsionar a los pilotos. En otro ámbito informativo se reporta también de último momento por parte de bomberos municipales departamentales que se ha generado un enfrentamiento en Casillas Santa Rosa. La información que nos han brindado los bomberos municipales departamentales destaca que antimotines se han enfrentado con un grupo de campesinos, aparentemente por problemas de tierras en ese sector, y esto ha generado que las ambulancias de Santa Rosa pues trasladen hacia los centros asistenciales más cercanos a varias personas intoxicadas con gas lacrimógeno. En algunas fotografías que ustedes podrán observar en cualquier momento, que nosotros les estaremos enviando hacia las redes sociales de Viva la Mañana, ustedes podrán observar cómo los bomberos municipales pues están atendiendo a por lo menos 4 personas, entre ellos algunos menores de edad y personas de la tercera edad con problemas respiratorios por este enfrentamiento que se ha generado hace pocos momentos en Casillas Santa Rosa, donde antimotines han tenido que lanzar bombas lacrimógenas para poder controlar a un grupo de campesinos que se estaban pues enfrentando con las fuerzas de seguridad. Con este tipo de información yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Imágenes de mi compañero en cámara, Salvador López. Adelante, compañeros. Gracias, Beto. Vamos a seguir con la información entonces a esta hora de la mañana. Tenemos que seguir hablando de lo que está sucediendo en Guatemala y cuáles serán las acciones a tomar por el organismo ejecutivo luego del rechazo del estado de calamidad. No se aprueba el estado de calamidad en el Congreso de la República, críticas del Poder Ejecutivo, pero mientras tanto las autoridades justamente del gobierno señalan que sin el estado de calamidad iniciarán los procesos de licitación, los cuales podrían durar hasta 3 meses. Además, de forma inmediata van a realizar un bacheo de las carreteras dañadas en todo el país. Aquí la información.
Estas son las repercusiones de no haber sido aprobado el estado de calamidad, según el vicepresidente Jafet Cabrera. Si no, pues se procederá únicamente a parchar las carreteras con el restablecimiento de solo meter el asfalto en los orificios que tienen las carreteras. No hay que sacar a nuevas licitaciones, eso se lleva aproximadamente 3 meses. A raíz de toda esta problemática jurídica, hay muchas compañías que ya no quieren presentarse a las licitaciones. El Ejecutivo cuestionó los señalamientos de los sectores que veían peligrosa la medida ante la falta de controles y la discrecionalidad sobre los contratos de obra gris con la calamidad en las carreteras. Antes de que se realicen los procesos, dice que hay corrupción. Para eso está la Contraloría. Tendrían que acompañar los procesos de licitación o de adjudicación de una obra y ellos tendrían que hacer el control correspondiente para que no exista ninguna situación de corrupción. El estado de calamidad pretendía que el Ministerio de Comunicaciones y el Ejército intervinieran en la reparación de las carreteras centroamericanas. La medida fue anunciada por el Ejecutivo el mismo día en el que el Ministerio Público y la CICIG revelaron sobornos y financiamiento ilegal como parte de una estructura de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión de Alejandro Sinibaldi. Antes de ser improbada la calamidad, el Ministerio de Finanzas publicó los procedimientos de transparencia para las adquisiciones, los cuales están regulados en la Ley de Contrataciones para los casos de excepciones, y aclaró que dentro del Estado no aplicaba el contrato de nuevas obras. Bueno, complejo el tema del transporte. Recordemos ayer la protesta que se daba en Quiché porque aseguran que esta situación, si se aprobaba el Estado, no comprendía este departamento y obviamente la gente se quejaba por esto, ¿no? Y es que estamos hablando de un grupo de personas que viven diariamente la problemática y trabajan en carreteras, así que miles de personas decidieron si salir, afectadas en Quiché por el paro realizado por la gremial de transportistas. Representantes de este gremio dieron un plazo de 8 días al presidente Jimmy Morales para iniciar la reparación de las carreteras o tomarán, según ellos, medidas más drásticas. La gremial de transportistas bloqueó varios puntos en Santa Cruz del Quiché. 8 días le dieron al presidente de la República para iniciar a construir las carreteras de Quiché. De lo contrario, dicen estar dispuestos a todo. Nosotros vamos al despacho, señor presidente, y que esté el ministro de Comunicaciones con él, para que nos dé una respuesta del engaño y la mentira que le vino a hacer al departamento del Quiché, y qué van a hacer de aquí en adelante con las rutas que dejaron abandonadas. Nosotros le pedimos y lo responsabilizamos a usted, señor gobernador, como representante, señor presidente, de que se dé este diálogo, y si no se da, nosotros continuaremos con medidas más fuertes y no nos responsabilizamos de todo lo que se pueda dar. Sostienen que el estado de calamidad que el presidente decretó por el mal estado de las carreteras no beneficia a Quiché. Dijo que Jimmy Morales se deja abandonado otra vez al departamento. Hicieron un decreto de calamidad en donde no aparece el departamento del Quiché, sino que aparecen carreteras centroamericanas, específicamente donde tienen acceso a muchas fincas, a la zafra. Y yo creo que con esto solo benefician a la gente pudiente y no a la gente que por muchos años ha estado en la pobreza. Bueno, ahí tiene usted entonces lo que manifestaban ellos. Damos vuelta de página y tenemos que hablar de los diferentes casos de corrupción que hay en alguna manera se relaciona porque decía el propio presidente hace algunos días, esto es responsabilidad también de gestiones anteriores, y con este caso que se ha anunciado que implica a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, bueno, podemos entender, si se llegan a corroborar las denuncias, que obviamente las obras no se realizaban y que el dinero iba para otro lado, ¿verdad? Claro, y por eso el estado que se encuentra en este momento. Pero siguen apareciendo personas vinculadas a diferentes Efectivamente, dentro de este caso tan sonado por la denuncia realizada por la CICIG y el Ministerio Público, en la carceleta de tribunales permanecía, luego de su captura en el Aeropuerto Internacional de La Aurora, José Luis Rodríguez Agüero. Cabe señalar que el ahora capturado es expresidente de la Cámara de Construcción y se le señala por parte del Ministerio Público de estar implicado en el caso Construcción y Corrupción. En la carceleta de Torre de Tribunales permaneció, luego de su captura en el Aeropuerto Internacional La Aurora, José Luis Rodrigo Agüero, expresidente de la Cámara de Construcción, implicado en el caso Construcción y Corrupción. Según investigaciones, cuando era presidente de la Cámara firmó 4 cheques de la empresa Asfaltos de Guatemala por un valor de $1.1 millones y 8 millones de quetzales
aproximadamente entre el año 2012 y el año 2015 a entidades de cartón. Constructora Benelli S.A. y Constructora Agropecuaria Agua Azul S.A., propiedad de Alejandro Sinibaldi. La captura se efectuó en horas de la noche. Fue ingresado junto a más de 50 reos por distintos delitos en el sector de Carceletas. Bueno, genera muchas repercusiones, obviamente, porque era un personaje que estuvo varios años frente a esta Cámara de la Construcción, ¿verdad? Efectivamente, eso era lo que sucedía entonces en las últimas horas en Guatemala. Y tenemos que hablar de otros temas, enfocarnos específicamente en lo que se vivía ayer. Se denominaba Jueves de CICIG, y es que se daba la captura de, diferentes empresarios, y tenemos que seguir hablando de este tema. José Luis Agüero Urruela, implicado en el caso de construcción y corrupción, que no sorprendió a integrantes del CACIF. A decir de las autoridades, el sector empresarial ha manifestado su apoyo a la lucha contra la corrupción. Además, insiste en que la justicia debe ser aplicada de manera pronta. Teníamos el conocimiento que se encontraba fuera del país cuando el viernes dictaron la aprehensión. Entonces él se viene a personar a Guatemala para dilucidar su situación. Seguimos nosotros en el sector privado organizado, que todas las personas, no importa si son del sector, si no son del sector, siempre tienen la presunción de inocencia, y esperamos que la justicia sea pronta y cumplida y se pueda dilucidar la situación del señor Agüero. Bueno, y tenemos que seguir hablando de varios temas importantes. Hoy arrancamos hablando, porque ha sido uno de los temas de la semana, del famoso estado de calamidad que nos fue aprobado finalmente en el Congreso de la República, de las reacciones y las respuestas del Poder Ejecutivo en relación al tema. Y en Viva la Noticia esta mañana saludamos a Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala. Diputado Lira, buen día, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Qué pasa a partir de ahora con este, voto en contra que le da esta propuesta al Ejecutivo para el estado de calamidad por las carreteras en el país? Cuéntenos usted, buen día. Buen día, qué gusto escucharles. Bueno, lo que sucede a partir del día de hoy, del día de ayer que se prueba este estado de calamidad, es que automáticamente todas las compras y todas las adjudicaciones que se estaban haciendo sin pasar por los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado quedan suspendidos, lo que significa que a partir de hoy ya no se puede comprar nada, ya no se puede adjudicar como se estaba haciendo de acuerdo a la ley, sino que ahora tienen que llevarse estos procedimientos. Y todo lo que ya se realizó de compras tiene que liquidarse. Es válido lo que se ha realizado, digamos, si se adquirieron algunos insumos o se adjudicó algún contrato, este contrato tiene validez, pero tiene ya que empezar a hacerse la liquidación con la Contraloría General de Cuentas para indicarle qué es lo que se ha adquirido, qué es lo que se ha comprado o qué es lo que se ha adjudicado. Esa es la situación a partir de la aprobación, de la improbación del estado de calamidad, el cual realmente no tenía legalidad de declararse así, porque si bien es cierto, la red vial está en situación deplorable, no es no es la totalidad de todo el país, ni es un porcentaje muy alto de la de todo el país, porque hay otro tipo de carreteras que también están descuidadas, que no estaban incluidas en el famoso estado de calamidad. Comienda por último, diputado, ¿qué debería o cómo debería actuar el Ejecutivo? Dice que van a continuar con el bacheo, que vienen los procesos de licitación, pero ¿qué recomendaciones hacen ustedes? Pues eso, mire, este Ejecutivo ha tenido muchos problemas en el Ministerio de Comunicaciones. Recordemos que la primera ministra tuvo que salir porque era contratista del Estado, ahí se perdió mucho tiempo, después llegó este ministro que está ahorita, y realmente han tenido por lo menos 12 meses para realizar procesos de licitación. Lo que se tiene que hacer ahorita es sacar procesos de licitación lo más pronto posible, con las bases más claras y más transparentes que pueda haber, para que la adjudicación, primero, sea rápida, y segundo, no haya problemas de oposición de algunos contratistas. Es decir, que gane uno y otro piense que las bases están mal hechas y por eso se opone y se interponen recursos legales. Es lo que le queda ahora
al Ejecutivo y esperar que los procesos de licitación que pueda publicar ahorita estén listos en 2-3 meses y a partir de eso empezar el bacheo constante y el bacheo en masa, podríamos llamarle así. Muchísimas gracias, diputado Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, luego de lo que pasaba ayer en el Congreso de la República con el rechazo a este estado de calamidad. Pero en una vuelta de página rápida, Dalia Santos nos va anticipando qué pasa justamente en las calles guatemaltecas. Buenos días, Dalia. Buenos días, compañeros. Llegó el viernes de tránsito vehicular. Regularmente hay un incremento de tránsito durante el inicio del fin de semana y hoy no es la excepción. Desde muy temprana hora la PMT de Villanueva ha reportado novedades en el tránsito, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora. Esto han enviado los agentes precisamente esta imagen donde se conecta tanto la ruta al Pacífico hacia la ciudad de Guatemala, como lo indica acá esta señal direccional, y también la ruta que conduce hacia Bárcenas Villanueva. Vemos que este acceso del túnel pues mantiene tránsito lento, tanto de ingreso hacia el casco urbano de Villanueva. Hay que tomar en cuenta que en este punto del túnel hacia la zona 1 de Villanueva hay aproximadamente 12 centros educativos y esto va provocando esa alta circulación de vehículos porque muchos padres de familia se están encaminando para poder llegar a los centros educativos. Y también quiero comentarles que la PMT de Villanueva continúa con este descuento en multas impuestas dentro de la jurisdicción de Villanueva. El objetivo es que usted se ponga al día y que definitivamente pueda quedar solvente de pago para poder así imprimir su impuesto de circulación. Acá les detalla cuáles son estos descuentos. Si usted fue sancionado en la jurisdicción de Villanueva, si las multas fueron impuestas del 2002 al 2006, tiene un 75% de descuento. Si las multas fueron impuestas durante el 2007 al 2011, tiene un 50% de descuento. Y si su multa fue impuesta el año 2012 hasta la fecha, tiene un 25% de descuento. El objetivo, como les digo, es poder quedar solvente por parte de los automovilistas y así poder adquirir su impuesto de circulación. Y hablando del tema de las carreteras, hoy continúa el cierre vehicular permanente en la ruta que conduce de Bárcenas Villanueva hacia Milpas Altos o ruta interamericana. Vemos, estos son los trabajos que se están efectuando, un cambio total de asfalto, recapeo, es lo que informa el Ministerio de Comunicaciones en este sector, y la Policía Municipal de Tránsito estará bloqueando totalmente el paso a partir de las 9 de la mañana, así que tómelo en cuenta, utilice vías alternas. Si se pregunta cuáles son, podemos mencionarle como Boulevard San Cristóbal, Boulevard Sur específicamente, y también la ruta de Palín-Escuintla para el transporte pesado, así que tome en cuenta que este cierre permanecerá hasta nueva orden. No tenemos horario en qué momento finalizan estos trabajos. Ahora vamos a verificar el área del ingreso a la zona 1 de Villanueva, lo que les mencionaba, alrededor de 12 centros educativos se encuentran ubicados en este punto y vemos esa alta circulación de vehículos entre microbuses, vehículos livianos que se están encaminando hacia los centros educativos, que aproximadamente a las 7 de la mañana pues ya tienen abiertas las instalaciones, y definitivamente hace que la PMT de Villanueva mantenga regulación y ordenamiento en el tránsito, así que cédale el paso a los escolares, evitemos atropellos y hechos de tránsito. Esto sucede en una de las residencias ubicadas en la zona 5 de Villanueva, en Boulevard El Frutal. Es uno de los puntos más complicados porque acá tenemos también un centro educativo que moviliza alrededor de 50 buses a partir de las 7 de la mañana. La PMT mantiene la supervisión del tránsito acá, pese a que hay una pasarela, muchos peatones están circulando bajo de esta, generando en su momento complicaciones en el tránsito y definitivamente la molestia para los automovilistas, así que le recomendamos utilizar las pasarelas. Este es el panorama vehicular en el sector de Ciudad Real, hacia la zona 12, zona 21, Universidad de San Carlos. Ha reportado la PMT de Villanueva que mantiene activos los carriles reversibles y la fila de vehículos se mantiene cerca de Prados de Villahermosa como punto de referencia, así que es importante estar atento a las instrucciones de los agentes de la PMT de Villanueva para que usted se pueda desplazar en carril reversible. Y recuerde que el reglamento de tránsito establece que si usted se desplaza en un carril reversible, debe de utilizar sus luces bajas, esto con el fin de prevenir incidentes viales. Y por último les dejamos esta imagen, que es una imagen más panorámica de lo que está sucediendo en Boulevard El Frutal. Señales de tránsito instaladas, presencia de agentes de PMT en ingreso al Búcaro y Mezquital y también hacia Ciudad Real. Así que respetemos las señales de tránsito, evitemos sanciones en materia de tránsito y algo muy importante, pongamos en práctica la cortesía. Así que son las novedades que la PMT de Villanueva les traslada en este momento. Más adelante, a través de Viva la Noticia, le estaré actualizando el reporte del tránsito. Que tengan excelente viernes. Gracias, Dalia. Volvemos en instante contigo, 6:33 y Trump se volvió cantante. Ojo, sí, ojo con esto porque se transformó en viral de manera inmediata. Y cantando nada más y nada menos que Despacito. Bueno, esto era lo que un youtuber realizaba a través de, este arte. Agarraba diferentes frases de Donald Trump para poder lograr la canción Despacito. Mírelo usted. A lot of people. We will make Spanish great again. Coming over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing. Oh, turn every situation into heaven. Yeah. Oh.
you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made love, how you put it on. God only he knows how to turn it on. The way you move on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. This this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, my baby. I can move forever, come to the contigo. This wanna see, no that will be gang, you don't keep up. Let's sing as some if I come. Just look at us for the reader, for the reader, for the reader. Bueno, mire usted, el trabajo, obviamente hay que tener mucho tiempo libre. El video se volvió viral en las redes sociales recibiendo todo tipo de comentarios y la mayoría fue tomado con humor. Bueno, definitivamente un artista del tiempo, de la paciencia para poder visualizar todo esto. Y ahí tiene usted Despacito, de la voz, literalmente, de Donald Trump. Qué trabajo, de veras, pero cuántos discursos, cuántas cosas escuchar para poder hacer esta creación. Hacemos una pausa, no se vaya, a los que se quedan en casa hay más noticias, a los que no síganos a través de las redes sociales, porque estamos, por supuesto, transmitiendo en Guatevisión en vivo. Regresamos en minutos, quédese.